Y a esta hora de la tarde, mucha atención porque lo estuvimos indicando en el transcurso de la jornada que íbamos a conversar con don Carlos Báez, nutricionista del Servicio de Salud de Atacama. Hay varias cositas interesantes que hablar acerca de un examen que se realiza particularmente. Yo sé que hay un rango etario que quizás debieran de ser los más indicados para ir a realizarse este examen, pero no estaría de más quizás el resto de la población también hacerlo. Pero esta vez está como indicado para un grupo de personas. Pero primero que todo conversemos con don Carlos, si él es el especialista en este tema, ya está con todas sus cositas ahí, con todos los elementos sobre la mesa ahí. Ay, a algunos le da miedo, vieron la agujita, ¡ay, por Dios santo! ¿No? Bueno, don Carlos, ¿cómo le va? Gusto de saludarle, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, primero darles las gracias por habernos invitado a este espacio con ustedes para poder darles algunos consejos o hacer alguna, digamos, interacción con respecto a lo que significa el examen médico preventivo. ¿Ya? Bien. Yo creo que es importante que hayamos tomado este punto como para que la gente sepa en qué consiste y qué son los grupos que están asociados al examen médico preventivo. Fantástico, don Carlos, desde esa perspectiva, a la gente que nos está mirando a través de Facebook Live, que está siguiendo nuestra transmisión en streaming y también nos escucha al aire, ¿qué es el examen de medicina preventiva EMPA y cuál sería el objetivo de la misma? Bueno, vamos a entender como examen médico preventivo que es a través de todo el ciclo vital. ¿Ya? Por ejemplo, se hace en las mujeres de 20 a 64 años para determinar si existe cáncer cervicuterino. También el control sano de los niños también es un examen médico preventivo, porque lo que se pretende con el examen o el control de salud o el control sano, que es un examen médico preventivo, es detectar algunas patologías, algunas enfermedades que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la aparición de algunas enfermedades en los niños o alguna alteración, por ejemplo, la displasia de cadera, que se evalúa entre los 3 y los 4 meses. Entonces, el examen médico preventivo lo vamos a entender como un conjunto de actividades preventivas, ya sean exámenes, ya sean evaluación, que se hace en todo el ciclo vital, desde la niñez, ¿no es cierto?, la mujer, los adultos y también los adultos mayores. Es importante eso, que también sepamos que en los adultos mayores existe lo que es el EMPAM, examen médico preventivo del adulto mayor, que tiene que ver con la evaluación de algunas disfuncionalidades que se presentan desde el punto de vista cognitivo o motriz, digamos, en este segmento de los que somos adultos mayores. Bien. Don Carlos, requisitos para realizar el EMPA. Requisito. No existe un requisito previo porque está dentro de la ley del auge, es una garantía GES, está dentro, digamos, las normativas legales, así que por lo tanto el requisito no existe. Usted puede estar en el área privada o en el área pública y ambos tienen la obligación de hacerle el examen de control sano, el examen preventivo del adulto, el control en la mujer, control en el adulto mayor, etcétera. Bien, ¿y qué enfermedades este examen busca detectar? Bueno, el examen, como yo más o menos lo adelanté, en lo que es la etapa de la niñez, el desarrollo psicomotor, para ver si es que existe algún rezago, para hacer una intervención puntual con el equipo de terapeutas ocupacionales, con enfermeras, con médicos, ¿no es cierto?, y eventualmente con otro tipo de especialidades, en caso que se detecta algún tipo de retraso, que haya que apoyar a ese niño para nivelarlo de acuerdo a la evolución de su edad, ¿ya? De su edad biológica, ¿no?, o de su edad fisiológica. Y eso es en los niños, y la displasia de cadera que también les comenté. En el caso de la mujer, digamos, también tiene que ver con los exámenes ginecológicos, tiene que ver con el PAP, ¿no es cierto?, que es el Papa Nicolau, la detección precoz, ¿no es cierto?, de la posible aparición del cáncer cervicuterino. También tenemos la mamografía, ¿no es cierto?, en la mujer de 50 a 54 años, que es importante que se haga este examen, que también está garantizado. Y eso me gustaría mucho que la persona entienda, está garantizado por ley, o sea, no es un examen que tenga que cancelar, no es un examen que es voluntario, sí, es totalmente voluntario, pero está garantizado por ley. En el caso de los adultos también es importante la detección de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, la diabetes mellitus, por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, la dislipidemia u otras alteraciones que podrían eventualmente, digamos, enfrentar el adulto
Bueno, el adulto estamos hablando de los 15 años en adelante, en realidad. No solamente en el segmento de las personas de 30 y más. También estamos hablando de 15 más adelante. Y ojo, que hay mucha aparición, y lo hemos conversado yo creo que varias veces acá en este espacio, ¿no es cierto? Que la aparición de hipertensión y diabetes en temprana edad ya se está manifestando en Chile. O sea, tenemos personas hipertensas de 20 y tantos años que son hipertensos esenciales, o sea, que son hipertensos, que hay un estilo de vida y una carga genética asociada, pero no hay un factor primario que produce, digamos, este cuadro, como feocromocitoma renal, ese tipo de situaciones. Don Carlos, ¿en qué consiste este examen? Bueno, este examen tiene varias aristas. En el adulto, que yo creo que es un poco lo que está la consulta, se hace un examen de glicemia, que puede ser una glicemia capilar en una primera instancia. ¿Ya? Se hace un control de presión, se hace una encuesta de hábitos, se hace una encuesta de las conductas sexuales, también uno trata de detectar si es que haya un problema de tipo psicológico, ¿no es cierto?, por el tema de sanidad mental, y ese conjunto de exámenes me puede a mí inducir a creer que podría existir alguna enfermedad. Por ejemplo, diabetes mellitus, si la glicemia capilar, que después podemos hacer algo por ahí. Cuando usted quiera. Una glicemia capilar no es un indicador que la persona es diabética. Me explico. Si usted en ayunas se hace un examen médico preventivo y le hacen un examen capilar y este sale alterado, no significa que usted es diabético. No significa que usted es diabético. Pero sí significa que usted tiene que ir a un control por médico para que evalúe y para que le mande a hacer una batería de exámenes que sí podrían confirmar o descartar esta patología, este diagnóstico. Lo mismo pasa con la presión arterial. Cuando uno hace una medición de presión arterial, que también lo vamos a ver en un momento dado, la presión arterial de un corte en un momento no significa que usted es hipertenso. Sale alterado y al momento que sale alterado usted tiene que asistir, digamos, o lo van a derivar inmediatamente, le van a dar una hora protegida, ¿no es cierto?, para que en su centro de salud familiar usted pueda, ¿no es cierto?, hacerse un examen mucho más completo, un screening de presión arterial que se denomina, que le permite definir si esta persona efectivamente es o no es hipertensa. Además, complementando un poco el screening de presión a través de estos equipos manuales, también tenemos la posibilidad en la mayoría de nuestros centros de salud de utilizar holters de presión, cosa que somos una de las únicas regiones en Chile que tiene holters de presión, no en todos sus centros, porque hay unos centros que están con problemas, digamos, de técnicos, por ajustes y han tenido algunos problemas, pero sí tenemos la posibilidad, si el médico así lo considera y quiere descartar, enviar a un paciente a un holter de presión, evitando enviar este paciente al hospital o a nivel secundario porque se haga un examen que nosotros sí lo hacemos en atención primaria. Insisto, no todos los centros, porque hay unos equipos que están malos, pero en la mayoría de los centros está la posibilidad. Bien, hay un examen que tengo entendido que se llama hemoglucotest. Claro, ¿para qué sirve? El hemoglucotest es más o menos lo que le estaba comentando, es como para ver en el corte, en el momento, la cantidad de glicemia circulante en sangre. ¿Ya? Hay parámetros de normalidad en ayuna, entre 80 y 100, 110 a lo máximo, que podría presentarse una persona dependiendo de la edad, dependiendo del peso también, porque eso tiene mucho que ver, ojo con eso. Y es un examen del corte en el momento, e insisto que no es un diagnóstico de diabetes mellitus si sale alterado. Tiene que hacerse exámenes complementarios como hemoglobina glicosilada, un test de tolerancia o curva de insulina. Eso lo va a determinar el médico, ¿eh? Pero el hemoglucotest es básicamente lo que vamos en un momentito más a ver acá en situ. Usted dirá cuándo y nosotros vamos a poner el bracito ahí. ¿Cuáles son los niveles, don Carlos, de glucosa en sangre que podríamos decir estándar? Entre 80 y 110. En ayuna. Ya, en ayuna. Y si uno ya ha tomado desayuno, ha almorzado, ¿eso sube un poquitito? Sube un poco, claro, sí se puede. Es que esto va a depender de la edad, insisto, y del peso, porque la edad y el peso tienen mucho que ver con la tolerancia a la glucosa. Ahí se manejan, hay una tablita que uno dice, mira, esta persona toma desayuno, la glicemia le salió no sé, pues 140, está normal, porque esto se hace hasta 160, otro hasta 180, eso va a depender mucho de, insisto, de la edad, del peso de la persona y si tiene alguna otra condición no diabética
que podría estar influyendo como un cuadro infeccioso o como, digamos, un problema de tipo autoinmune, que también puede producir una alteración en la glicemia. Don Carlos, una persona que, por ejemplo, tenga una contextura media, ¿Mm? como nosotros, contextura media, pero hay algo de barriguita, a lo mejor por los años también, Sí, claro. digo yo, ¿no? ¿Es un indicador que es necesariamente obeso o es que también los huesos, la masa muscular, porque hace ejercicio, también pesan? Qué buena pregunta. Nosotros evaluamos nutricionalmente en parámetro antropométrico, perdón, que es el índice de masa corporal. Yo creo que lo han escuchado ahora Sí, muchas sí, veces. sí. El índice de masa corporal hace una evaluación, digamos, peso y talla al cuadrado y hace una suma y entre 20 y 24 es normal, entre 25 a 29 es sobrepeso, 30 hacia arriba obesidad y así va una escala. Pero es un indicador antropométrico, nada más que eso. Porque una persona que es atleta, vamos a ponerlo en un caso extremo, una persona que practica deporte, una persona que está constantemente desarrollando, practicando un deporte y que desarrolla masa muscular, lo más probable es que es posible que le salga un índice de masa corporal en sobrepeso. Pero no es que sea sobrepeso. Lo que pasa es que el peso de esa persona está asociada a la masa muscular. Por lo tanto, cuando uno hace un examen a través de índice de masa corporal, necesariamente tiene que complementar con otra evaluación y normalmente es un caliper, ¿no es cierto?, para evaluar tejido graso, medir perímetro braquial, muscular, ¿no es cierto?, para determinar si existe, digamos, un aumento de la masa muscular que podría estar afectando este índice de masa corporal. Por lo tanto, el conjunto de evaluaciones antropométricas más indicadores bioquímicos que también son posibles de hacer, más el análisis con pliegue y más las actividades que hace la persona, uno podría tener ya un complemento general si esta persona efectivamente está con sobrepeso por un tema, digamos, de grasa o por otro tipo de situación. Ahora entendamos que la grasa es la acumulación, ¿no es cierto?, de calorías, de azúcares que no se utilizan en la energía y se transforman en grasa, y eso es lo que uno hace que suba de peso. Y el ejercicio podría quemar esa grasa. Claro, el ejercicio lo que hace es que cuando uno necesita más energía de la que yo tengo circulante, utiliza las grasas, las transforma en energía y las utiliza en la mejor forma. Maravilloso. ¿Qué es la medición de la presión arterial, don Carlos? Buena pregunta. A ver, tenemos... yo tengo por acá... Trae todo, don Carlos, que normalmente ustedes lo están viendo en cámara ahí, está con todos sus elementos que trae para poder hacer los exámenes. Entonces empezaron a asustarse varios de los colegas que están viendo el monitor interno cuando empezó a sacar sus elementos ahí. Y menos mal que nos mostró con la jeringa. Esto se a ve, ver. ¿no? Sí, ahí se ve muy bien. Ahí la cámara lo está tomando. Este es el corazón. Uh-huh. Ya. Corazón tiene 4 compartimientos que se denominan aurículas y ventrículos. Hay 2 aurículas y 2 ventrículos, cuya función, ¿no es cierto?, es traer sangre desde todo el cuerpo a través de las venas al corazón, ¿no es cierto?, enviarlas al pulmón, el pulmón las oxigena, las limpia, la devuelve al corazón y el corazón la vuelve a tirar al todo el cuerpo. Esa es la función del corazón. Entonces, limpiar, oxigenar la sangre. ¿Para qué? Para que la sangre, a través de las arterias, viajen por las arteriolas a todas las células para nutrirlas, para entregarle, además del oxígeno, que ya viene limpia, ¿no es cierto?, también los nutrientes necesarios a través de la comida. Uno come y todo eso pasa a la sangre de alguna forma y va a llegar a las células. ¿Ya? Eso es para, en línea bien general, para que las personas conozcan el corazón. Ya, ahí está, mira. ¿Qué tiene que ver con la presión arterial? Bueno, tiene mucho que ver porque la presión arterial es la capacidad, cuando hablamos de presión alta, es la capacidad máxima que tiene el corazón para poder contraerse cuando se impulsa el corazón. Y la mínima es la mínima presión que ejerce el corazón al paso de la sangre. Entonces, presión máxima, presión mínima. ¿Ya? Sístole, presión máxima, diástole, presión mínima. ¿Va? ¿Producto de qué? Del impulso de sangre del corazón, donde hay una mayor fuerza y una menor fuerza al paso de la sangre. Entonces,
esa presión tiene rangos de normalidad dependiendo de la edad. Ojo, dependiendo de la edad. Ya no significa que todos tenemos que tener la misma presión. De personas adultas mayores tienen una presión más alta, producto, digamos, del endurecimiento, por decirlo de alguna forma, de la arteria, que es un proceso normal. Eso es un proceso que a todos nos ocurre. ¿Ya? Así que no hay que asustarse por eso. Pero sí hay rangos que yo me puedo manejar. Normalmente nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de 80, 120 como presión normal, 130 todavía siendo normal, pero un poquito alta. Ya cuando llego a 139 es una presión normal máxima en riesgo A. ¿Ya? Eso para una persona entre 15 y 64 años. De 65 y más hay otro rango, ¿no es cierto? Y las personas que tienen menos de 15 años tienen otro rango de normalidad. Por lo tanto, es importante que en su centro de salud, que lo evalúe efectivamente de acuerdo a su edad, su condición, le diga si está con normalidad o no está con normalidad en su presión arterial. Reiteremos la presión máxima que puede tener una persona entre 15 y 64. 80 y 120, 130. 130. Sí, eso lo... 140 ya... Está alta ya, está alta, no, 140 ya está alta, definitivamente. ¿La presión arterial de repente cuando una persona está nerviosa influye? ¿Altera? Claro, existen las presiones que se denominan del altar blanco. Cuando usted va a ver al médico, por ejemplo, o cuando va a un centro de salud, se pone nervioso porque lo van a evaluar, se le sube la presión. Wow. Ya. Cuando va a una entrevista de trabajo, la presión se sube por ahí arriba. Cuando le va a pedir pololeo a la niña o viceversa, también se le sube la presión. Entonces hay condiciones en las cuales al ser humano se le sube en forma normal la presión. Una discusión de pareja, por ejemplo, podría traer algún problema también de presión. Subirle la presión, pero no lo va a matar, a menos que no lo va a matar, pero a menos que, pero sí, están muchas las discusiones que lo maten. Claro, que lo termine matando, pero lo va a matar de otra forma, no con la presión. Don Carlos, ¿por qué necesita una prueba de presión arterial y para qué se usa particularmente esto? Bueno, es importante, primero, el examen médico preventivo, ya les comentamos que al examinarle la presión arterial, ¿no es cierto?, van a definir si es que existe algún riesgo, por lo tanto se va a ir a hacer un examen mucho más completo a través de un holter de presión o examen seriado de presión. Pero, ¿por qué es importante? Porque la hipertensión arterial es una enfermedad que en Chile está más del 60% de la población con hipertensión arterial o con proceso de, sobre todo los que son mayores de 60 años. O sea, tenemos una población con una cobertura tremenda de hipertensión arterial en Chile. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la hipertensión arterial no controlada da pie a otras enfermedades que son graves. Por ejemplo, infarto agudo del miocardio, por ejemplo, insuficiencia renal. En Atacama, lamentablemente, los cuadros de insuficiencia renal han ido increciendo, y eso es básicamente porque tenemos efecto de la pandemia, ¿no es cierto?, que ha generado problemas, digamos, de tema de salud mental, pero también por el tipo de alimentación que en algún momento tuvimos, comer alimentos muy ricos en grasa y en sal, que eso también estamos teniendo una secuela de eso. Por lo tanto, el control, la evaluación de la presión arterial y el control de la hipertensión es fundamental para la calidad, para los estilos de vida que tiene una persona y para evitar una muerte prematura. Bien, el otro día me preguntaban acerca de si una persona almorzó tranquilamente y a esta hora ya son las 4:30 y se come un plátano, ¿los niveles de azúcar se le van a elevar rápidamente o no es tan así? No es tan así, porque hay azúcares simples que hacen que el azúcar suba inmediatamente sus niveles en la sangre. Por ejemplo, si me echo una cucharada de azúcar, ese azúcar, como son, digamos, azúcares muy simples, van a pasar en forma muy rápida al torrente sanguíneo y elevar la glicemia. ¿Ya? En cambio, si me como un pan, como un plátano, como otro hidrato de carbono, arroz, fideo, tiene un proceso metabólico y de digestión y absorción mucho más lento. Entonces la producción de la glucosa va a pasar un tiempo mucho más prolongado, 2, 3 o 4 horas en el caso de las proteínas, que producen muy poca cantidad de calorías las proteínas, pero las producen, digamos, es mucho más largo el tiempo expresado en tiempo que el azúcar o miel, por ejemplo, o una mermelada rica en azúcar, que obviamente va a subir la glicemia en un corto tiempo. Y eso es normal que pase. ¿Qué hay de cierto de que un deportista, que una persona que hace deporte todos los días o casi toda la semana, versus una persona que no hace deporte, que un deportista
los latidos del corazón son un poco más bajos, hace una bradicardia antes de una taquicardia. Porque nosotros normalmente no somos deportistas así de todos los días, somos un poco más sedentarios muchas veces. Quizás tenemos el ritmo cardíaco más normal o más rápido, pero el deportista en el momento se le aceleran obviamente las pulsaciones, pero después se acostumbra y hace bradicardia. La bradicardia sinusal, digamos, que me imagino que es lo que me está comentando Sí. usted, la bradicardia, entiéndase por en menos de 60 pulsaciones por minuto, digamos, que en personas que han sido deportistas de élite, digamos, se maneja una bradicardia. Cuando usted le hace, digamos, un examen de presión arterial y también le mide los pulsos, va a salir bradicardia. O sea, es un electrocardiograma, va a salir bradicardia. Ya. Y eso es normal que sucede. Ya. ¿Por qué? Porque como usted está expuesto a una gran cantidad, digamos, de ejercicio, se produce todo un fenómeno metabólico y fisiológico que es súper complejo de explicar, pero en términos globales lo que hace el deportista, como aumenta su gasto energético, aumenta también su frecuencia cardíaca, y cuando deja de hacer el ejercicio, el corazón tiende a tomar un ritmo mucho más lento, compensando en cierta medida el aumento o el estrés del ejercicio. Yo soy de 55, 52 pulsaciones, pero practiqué más de 15 años natación y otros deportes acuáticos de alto rendimiento. Entonces, obviamente, si a mí me hacen un examen, yo salgo bradiquícardico toda la vida. Toda la vida. Incluso mi médico que me atiende a mí me dice: Carlos, tú tenías un corazón súper sano. Me dijo: si infarto no te vayas a morir todavía. Qué consuelo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, personas braquicárdicas tienen menos exposición al infarto o al miocardio que personas que son taquicárdicas, que andan con pulso elevado. Además de otros factores, obvio. Don Carlos, ¿qué significan los resultados de una prueba de presión arterial? Lo que habíamos conversado un Ya. poquito, o sea, de definir en qué rango de mi presión está, si es que tengo que hacerme un examen complementario, ¿no es cierto?, a través de un holter o a través de lo que conversamos, un serial de presión, y eso, que ya lo habíamos más o menos tocado. ¿Sí? Perfecto. Voy a ir a la última pregunta. Sí, antes porque lo vamos a hacer en cámara. lo vamos a hacer en Lo cámara. vamos a hacer en cámara. Sí. Si me han diagnosticado presión arterial alta, don Carlos, ¿cuáles serían las recomendaciones de ahí en más? Las recomendaciones, bueno, control con su centro de salud, con su médico, con su nutricionista, con su enfermera, obviamente. Tener una alimentación, ojalá bajo en sodio o en sal. ¿Ya? Ahí también romper un mito. Lo de la sal, lo que produce el problema es el sodio. El sodio interviene a nivel, digamos, de los vasos sanguíneos, evita que uno elimine mucho líquido, se dematiza y sube la presión. Ese es el mecanismo. Por lo tanto, la alimentación tiene que estar baja en sodio, ojalá 4 gramos, 5 gramos de sodio diario, que son 4 o 5 tapitas de lapicera. Vic, ya, no la lapicera grande, la lapicera es Vic, la tapita. Nada, o sea, tratar de restringir al máximo, digamos, lo que son las conservas, que son altas y son ricas en sodio. Lo mismo las sopas sobre tienen una cantidad de sodio tremenda, la aceituna con amargo tiene una cantidad de sodio extraordinaria. Entonces hay muchos alimentos que son, sobre todo aquellos alimentos que son procesados, ultra procesados. Esos alimentos normalmente tienen mucha azúcar y tienen mucha cantidad de sodio. Mucho ejercicio, ojalá pudiéramos caminar media hora diaria. El ejercicio para un paciente hipertenso, para un paciente que ha sufrido un infarto cardíaco, créanme que es una de las mejores medicinas que existen, junto con la alimentación, junto con el uso de sus fármacos. Yo, Carlos, una persona que al almuerzo de hoy, a la 1 más o menos, se comió 4 aceitunas con amargo, o 6 aceitunas con amargo. Ya pasadas las 4:30 de la tarde, ¿eso se procesó o aún queda en la Comió sangre? aceituna, ¿Ah? Sí. Comió aceituna. Es que no le gusta, que se me encanta. Y como almorzamos juntos. Así que, claro, ¿se demora o queda todavía en algunos restos ahí en el torrente sanguíneo? Sí, seguramente. Lo que pasa es que, como le comentaba, todos los alimentos son sometidos a un proceso de digestión. Pasan por un proceso de digestión, de absorción, metabolismo. Entonces eso depende mucho del alimento. Las proteínas normalmente son las que se demoran bastante en digerir, no así los alimentos ricos en azúcares. Por ejemplo, la miel
cuando uno le echa azúcar al té, eso digamos pasa muy rápido, o sea, no se demora mucho en pasar el torrente sanguíneo. Y las aceitunas tienen, cono sin embargo, tiene una virtud muy importante, que es el tipo de grasa vegetal, que es muy protectora, es muy beneficiosa para las personas. Ahora, si usted es hipertenso, pero hipertenso severo, le aconsejamos que consuma las aceitunas que son las que no son amargas, Claro. tienen un nombre, no me acuerdo, pero las aceitunas que no tienen No ese tiene amargo. amargo. Sin amargo. Sin amargo. Sin amargo. Claro. Claro, sin amargo. Don Carlos, estamos preparados ya. ¿Ah? No hay ningún problema, ya se me acabaron las preguntas. Ya, entonces yo lo invito, si usted desea, a hacerse un pequeño control de presión y de glicemia para que el público sepa cómo se hace y qué significa. Me voy a desplazar hacia allá, ¿eh? Voy a dejar los fondos acá, me voy a desplazar hacia allá. Estoy bien nervioso, ¿ah? No, me le va a subir la presión. Vamos a ver cómo resulta esto ahí con Don Carlos, que estamos conversando con él en estos momentos aquí en Maray Radio. ¿Me saco el reloj? Sí, ¿Me saco el reloj? ahí les voy a comentar dos cosas. Primero, el tipo de... ¿Cómo medimos la presión arterial? Nosotros la presión arterial hay varios instrumentos para medir la presión. ¿Ya? Uno de estos es el aneroide, que se llama, que es el tipo manguito, que no lo vamos a usar hoy día, pero se los quería mostrar, ¿Ya? que va con un fonendoscopio, ¿no es cierto? Que uno pone esto en el brazo del paciente, lo vamos a hacer así. Ya, para hacer el ejercicio para que la gente lo conozca. Eso es. ¿Ya? Entonces, este aparato, digamos, uno infla y le toma el control de la Según una bajita. arteria, uno tiene que buscar la arteria, Ya. que uno ya se la sabe más o menos de memoria, La- empieza a insuflar, digamos, y uno con el oído marca un máximo con el primer golpe que siente, el sístole, después sigue escuchando, tiene que tener buen oído, se no tiene Claro. tapado, y ya cuando desaparece el último golpe, por el fonendo, es la diástole. Entonces tenemos la máxima y tenemos la mínima, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser un control mucho más simple, y va a ser con un aparato que la mayoría de la gente tiene, que es Ya. el aparato ¿Ese digital. se maneja en casa también, ese Digital. aparato que tiene usted ahí, verdad? Este se maneja en casa, pero el que conoce todas las personas es el famoso equipo digital. Ya. ¿Ya? ¿Qué hay de eso, don Carlos, de que uno tiene que estar muy en reposo, tranquilo para el Ahí examen? le vamos a contar. Primero, Ya. cuando uno toma la presión, tiene que tener los pies bien, no cruzados, porque cuando uno cruza los pies, digamos, altera la presión. Ya, Tiene que estar relajado. Normalmente lo que uno le pide es que 20 minutos antes esté descansado, estaba sentado como usted, hemos estado todo el Ujú, ratito descansando, sí. así que no habría problema. Le consulto, ¿usted tomó café hace un ratito atrás? No, en la mañana. me En la tomo mañana, café. ya. Entonces estaríamos descartando el café. ¿Fumó? No fumo. No fuma. Entonces ya tendríamos dos cosas positivas. Primero, el café fue muy temprano, no fuma y está en una posición correcta. Tiene sus pies, digamos, rectos, sentados, está en una posición cómoda, ¿no es cierto? Uno también tiene que averiguar que la espalda esté en forma recta, ¿no es cierto? Y se controla, digamos, normalmente el brazo izquierdo. Ya. ¿Ya? Aquí estamos haciendo el control para los auditores que están en la sintonía nuestra. ¿Cómo es el examen EMPA? Este es parte de lo que se hace en un examen EMPA. Recordemos que son varios pasos más, pero queremos hacer la demostración aquí en cámara a través de Maray Radio, nuestras plataformas de Facebook Live, de cómo se realiza un examen EMPA. Aquí estoy sentadito al lado de acá ahora, me tocó en este sector para poder realizar este examen. Vamos a ver cómo nos resulta en esta oportunidad. Ojalá que nos vaya bien, ojalá Dios quiera que nos vaya bien. No tengamos problemas. ¿No es cierto? Javierita se ríe ya. Está también ahí la jefe de comunicación, la encargada de comunicaciones del Servicio de Salud de Atacama, siempre ahí con nosotros entregando, fíjese que es tremendo soporte, Javierita, ahí para poder tenerlo a ustedes, los profesionales acá en la radio, de verdad. Sí, Javierito es un tremendo aporte para nosotros. Sí, Sí, genial. muy buen elemento para nosotros. Genial. Muy facilitado. Bueno, vamos a partir de mostrándole el equipo. Aquí lo importante es que ustedes googleen los equipos que están reconocidos, validados por la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial. Este está validado, ¿ya? Se conecta, ¿cierto? Ya. Ya, lo que uno tiene que hacer es primero fijarse que la arteria que yo voy a medir está acá en el codo del brazo, por lo tanto cuando yo introduzco este coso acá, Ya.
esta cosita tiene que estar apuntando siempre hacia el brazo, Hacia no el hacia brazo. atrás, ¿ya? Ya, Esto se da vuelta, uno tiene que dejar un par de dedos ya, muy bien. ahí y que esto no quede ni muy apretado ni muy suelto. Ya. Y el brazo tiene que estar en pleno reposo, así que puede acercarse un poquitito más, Sí, por supuesto. eso ahí, y siempre en actitud de reposo. Los pies no tienen que estar, eso, ahí Ahí tienen está. que estar. Ser bien obediente. Bien obediente. Entonces vamos a empezar a marcar. Vamos a echar un poco la cámara. No sé si lo alcanzan a ver la cámara. Sí, perfecto. Ya. Entonces empieza a medir la arteria. El paciente se le pide que esté tranquilo, que no hable. Se le elimina el reloj o cosas que pueda tener en el caso de las mujeres. Y el aparato empieza a buscar presión alta, presión máxima. Ya está pulsando, ya está midiendo las pulsaciones por minuto. Está un poco alta, está rápida. Vamos a ver qué tan rápida. Ya, ahí cuando para me está midiendo 134,77. Estos 134 está bajo 140, está bien, está normal. Y estos 77 está bastante bien, o sea, está dentro de los menos 140, por lo tanto estaría bien la presión arterial suya. Entonces, repito, la medición tiene que estar persona en reposo, no haber fumado, no haber tomado café, estar con los pies no juntos, no entrecruzados, sino tiene que estar relajado y haber descansado por lo menos unos 20 minutos antes del control de la presión arterial. ¿Ya? Fantástico. Eso es muy fácil. Muy bien. Oh, nos fue bien con la presión Nos fue bien arterial, con por la- lo menos. Yo lo escucho que me está riendo ya. Ya le va a tocar a Raulito ya. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver la glicemia. Esto es lo que estamos medio complicado. Estamos haciendo algún tipo de dieta. Pero a veces las dietas que hace uno mismo como que no son muy convenientes. Tiene que ser una dieta que usted pueda entregar Un nutricionista, claro. ¿cierto? Los regímenes siempre son por profesionales entrenados, capacitados. De repente Con uno se nutricionista. por la de unos mismos, ¿no? Dice, "No, ya voy a eliminar carbohidratos y todo, nada de carbohidratos. O Por esa- un buen rato. O esas dietas que aparecen de repente en la radio, en la televisión, que dicen, no, hacer la dieta, eso es peligroso porque el organismo es diferente, entonces todo es personalizado, todo Claro. es a la persona. El otro día miraba una que decía piña, ¿qué más era? Pepino de ensalada, decía piña, pepino de ensalada, tener había otro elemento más ahí y un poquito de limón. Tomar en la mañana y tomar en la noche, decía la persona que hacía ese especie de tutorial a través de YouTube. No sé pues hasta qué punto será o no será tan efectivo. Sí. No. Lo efectivo yo creo que, y esto para todos, nosotros, es que lo haga un profesional como don Carlos Báez, que es el experto de la materia, se estudió Exacto. para ello y tiene muchos años de experiencia al respecto, entonces creo que por ahí va un poco la situación. Ya, bien, vamos a medir. Vamos a pinchar ahora. Primero le vamos a comentar a las personas que nos están viendo, bueno, normalmente para controlar la glicemia uno tiene que tener estos instrumentos, que es el lápiz para pinchar al paciente y tenemos el aparatito para hacer la medición. Pero Ya. lo importante es mencionar que esto es solamente una foto al momento, o sea, esto no ¿Un va- screening? claro, esto no significa si sale alterado que usted es diabético. Ya. Ya, esto es solamente una señal, ¿ya? Vamos a ver la señal Vamos a cómo ver. está, para que la señal esté buena nomás. Y esto funciona con una cinta. Yo creo que algunas personas que nos están viendo son diabéticos y utilizan estas maquinitas. Hay personas que la tienen en la casa, ¿no? Para, Sí, para nos- controlarse normalmente. Nosotros hemos entregado algunos equipos a Su personas. medidor Prodigy está encendido. Ahí, Por bueno, favor, espere. Por favor, aplique la sangre a la tira de prueba. Se parece a la Siri que tengo yo en el teléfono. Que se... es un equipo que le va diciendo lo que tiene que hacer. Mira, Raulito, como pinchan acá el dedito. No sé si lo alcanzan a ver en cámara, pero. A ver, ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven, Raúl, ahí en cámara, cierto? Maravilloso, Exacto. están Entonces, viendo. lo que uno tiene que hacer es apretar un poquito, cosa de hacer fluir la sangre, y vamos a ver si esto. Y aprieta, y empieza a salir la sangre, y uno tiene que ayudarlo un poquito. Tengo un poquito de cuero medio grueso, así que... Sí, le puse el máximo. Sí, por eso que a lo mejor no va a salir, pues está que pinchar Ya, como con muchas eso que veces. tiene
suficiente. Efectuando la prueba. Vamos a mostrar la Ahí cámara. estamos ejecutando la prueba. Glucosa sanguínea 144 miligramos por decilitro. Ya. 144. Usted tiene 144 y almorzó a qué hora? A la entre 1:30. Claro, podría, digamos, decirse que esto está influido por lo que usted comió, pero ¿qué fue lo que comió? ¿Qué almorzó? Ensaladas. ¿Ya? 6 aceitunas en ensalada con amargo y aquí viene, y una pizza. Y comí pizza también. Claro. Ahí, por ahí nos están soplando. Sí, no. Que haya. Claro, podría estar influenciado por eso. Entonces, Ya. ¿cuál sería la indicación? Bueno, sí, salió un poco elevada, pero nunca tanto. Se habrán salido 200, 150, 300, no entra a Claro. preocuparse. Pero no es menor que en su próximo control le diga a su médico, mire, salió cerca de 150, una postpandrial, Ya. una glicemia capilar. A lo mejor el médico le dice, mira, no es necesario, porque ¿qué es lo que te comiste? Una pizza este porte, ¿no es cierto? Claro. y le va a bajar el perfil. Pero podría también, dependiendo del criterio, ¿sabes qué? Mejor hagamos un par de exámenes, ¿no es cierto?, para definir sí o no. Ya. Pero ese siempre va a salir alterado, siempre va a salir elevado cuando yo he comido, así que no hay que O asustarse. sea, el ideal es en ayuno. En ayuna. Ya. Lo ideal es en ayuna, así que eso es lo primordial, para poder tener una situación mucho más clara, porque si eso mismo 140 le sale en ayuna y habiendo usted tenido su último cena o su última comida a las 7, 8 de la noche y usted se la tomó a las 8 de la mañana, a las 8:30 y le salió 144, hay que echar sospechosa la cuestión. Ya, muy bien, don Carlos. Muchas gracias, me voy yo al otro lado. Ya, pues. Oye, que interesante, Raulito, no duele. Si es que se lo puede hacer, ¿no quiere hacerlo? No lo quiere hacer, Raulito, dice. Así lo va a hacer Raulito también, para que No, no hay ningún problema. todos nos Si vamos a gusta hacer acá. casa, se lo Sí, evaluamos al tiro, También ¿no? comí pizza. Raulito, ¿quiere ir al tiro? También comí pizza. ¿Ah? También comí pizza. También comió pizza, dice. Ya, muy bien. También comió pizza. También comió pizza. Oye, don Carlos, de verdad que nosotros queríamos saber, este parte del examen EMPA, presión arterial y el examen de glicemia. ¿Qué es lo que más mide un EMPA? Un examen médico preventivo mide varias cosas. Mm. Primero, su estado de salud mental con una encuesta que se Ya. aplica. ¿Ya? Las conductas sexuales que podrían ser, digamos, de riesgo. ¿Ya? Por eso el examen médico preventivo siempre tiene que ser en un sector privado, Bien. nunca pasando la gente por el lado, por frente, no, eso tiene que ser con mucha reserva porque hay preguntas que son muy íntimas, Claro. que uno tiene que, el clínico tiene que saberlo para hacer las derivaciones correspondientes en caso de Bien. que amerite. Ya. Ahora, y dependiendo de la edad, porque si es una mujer, le vamos a mandar a hacer examen médico, el PAP, le vamos a hacer, ¿no es cierto?, indicarle la mamografía, lo va a hacer la matrona, ¿no es cierto?, y una serie de otros exámenes cuando hay sospecha o uno piense que el paciente podría estar con un factor de riesgo o desarrollando alguna patología crónica o una patología invasiva, es decir, claro. Alguien va a preguntar, seguramente se están preguntando en la casa. Si alguien está un poquito alterado, ¿cómo baja esos niveles del examen? Bueno, primero, persona sana que tiene elevado, vamos a hablar por ahí primero. Sí. La persona sana que tiene elevados los niveles, producto de que comió un poquito más, hizo una pequeña transgresión alimentaria, bueno, un buen consumir líquido, ejercicio. El ejercicio es la mejor dieta, el mejor tratamiento para una persona sana que se pasó un poquito, digamos, a la raya comiendo y por un examen eventual le sale un poco elevada la glicemia. Ya. ¿Ya? Es una persona sana. Es la persona que no es sana, la persona que realmente está cursando una diabetes mellitus, ¿no es cierto? Ojo que esa persona tiene que, primero, un buen diagnóstico con todos los exámenes que corresponden, que lo indica el médico, lo indica en su centro de salud familiar, y, ¿no es cierto?, con un adecuado tratamiento dietoterapéutico, o sea, una dieta bien equilibradita, ¿no es cierto?, con la farmacia que le va, los fármacos que le va a indicar
el médico, ¿no es cierto? El médico es el único indicado para los fármacos, es el único profesional, digamos, autorizado legalmente, y que le va a entregar los fármacos de acuerdo a su edad, de acuerdo a las condiciones que usted tiene, a los niveles, digamos, glicémicos, la alteración metabólica que usted tiene, porque eventualmente podría no utilizar en una etapa incipiente fármacos, solamente dieta, para controlarlo, porque ha sucedido que hay pacientes que solamente con dieta se han podido mantener, y otros pacientes que lamentablemente no son tan rigurosos o tienen un metabolismo un poco más extraño, ¿no es cierto?, que tienen que estar con el fármaco y eventualmente en algún momento con insulina, o personas adultas mayores con insuficiencia renal. Se utiliza otro medicamento que es la vildagliptina, ¿no es cierto?, que es un medicamento que tenemos en atención primaria, gracias a Dios. Qué bueno, Juan Carlos. Agradecido de su presencia aquí en Maray Radio. De verdad que ha sido muy didáctica su presentación el día de hoy, muy educativa desde el punto de vista de cuidarnos. Hay que cuidarnos, nuestra salud, la salud no la compramos en las farmacias, lamentablemente. O sea, tratamos de mejorarnos nomás paliativamente con medicamentos, pero si nos cuidamos, vamos a ser unas personas sanas. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, pues bueno, un saludo a todo el equipo de Servicio de Salud Atacama, a las personas que están escuchando, a los compañeros que están el día a día trabajando por la salud de la población nuestra. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Que le vaya muy bien. Gracias. En Maray Radio hemos conversado con don Carlos Báez, él es nutricionista del Servicio de Salud Atacama, acerca del examen EMPA, en vivo para ustedes a través de Maray. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves.